Permítanme grabar. Bien, tenemos dos términos aquí. Aquí dice, ¿qué son las galaxias? Entonces, si hablamos de que hay un término constelaciones, ¿qué son las galaxias? ¿Quién puede alzar su manito y dar su comentario? ¿Qué son las galaxias en sí, entonces? Porque estamos hablando de que hay por acá otro grupo que se llama constelaciones. Natanael. Las galaxias son un conjunto de sistemas solares, nebulosas y agujeros negros. Ajá, entonces, más bien que vemos ahí un binomio, un compuesto, ¿verdad? No solamente es lo que nosotros vemos ahí. Tú dijiste, va ahí, sumémosles a las nebulosas, sumémosles a la nube de gas que nosotros hemos observado ya cuando vimos los planetas, helio, argón, hidrógeno, y bueno, los asteroides, los meteoritos, las cometas, bueno, todo eso enrolla prácticamente lo que es el término galaxia. Pero cuando estamos hablando de constelaciones, ya lo leyó Carlito. Carlos leyó y dijo, es un grupo de estrellas. Entonces ya está desmembrando prácticamente el concepto que es galaxia. Podríamos decir que las constelaciones es una parte de la galaxia que prácticamente con líneas imaginarias se le da una particularidad en el cual se le designa un nombre. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo es posible? Bien, más adelante nosotros vamos a ver un video donde se puede observar que en el planeta Tierra, nosotros en este momento, cuando miramos al cielo y el cielo es estrellado, podemos ver un cúmulo de estrellas. Nosotros podemos ver algunas que en el polo norte o en el polo sur no se las observa. ¿Por qué? Por la posición que nos encontramos en el planeta. Nosotros nos encontramos en la línea ecuatorial, así que nosotros vemos solamente el 50% que prácticamente se vería. Es decir, si yo estoy en Canadá, igual, ellos no podrían observar lo que yo observo. ¿Sí? En gran parte, América del Sur, de la misma forma. Entonces, dependiendo de la posición que nosotros nos encontremos, se comenzaron a dar estudios de constelaciones. Y aquí tenemos las circumpolares. ¿Sí? Bueno, de hecho, estas son visibles durante todo el año. Si ustedes investigan en internet, ¿sí? Van a ver qué es la Osa Mayor y la Osa Menor. Esto tiene que ver mucho con la ideología griega, ¿sí? Se decía que esta prácticamente había abandonado, ¿sí? Y la Osa Menor, pues, hizo algo contra la Osa Mayor y estaban prácticamente encapsuladas en el cielo. Bueno, todo lo que yo estoy diciendo son teorías griegas, es ideología de ellos, no es cierto, ¿sí? Pero se manejaron de esa forma durante esa civilización. También había la jirafa o dragón, y en el hemisferio sur había esta famosa cruz del sur, ¿sí? Esto que tú ves aquí, voy a poner aquí 1, 2, 3, 4 puntos que tú observas ahí. Aquí se ve como tipo reflejo, pero la cruz es esta, ¿sí? En el hemisferio sur, cuando nosotros nos encontramos en Chile, nos encontramos en Australia, nos encontramos en Argentina, se lo puede observar cuando el cielo está despejado. Como les había mencionado anteriormente, si nos vamos al norte no podríamos observar. Si acaso se la puede ver, se lo ve ya, pero bien diminuto, dependiendo del hemisferio que se encuentre. Entonces, cada grupo de estrellas toma un nombre dependiendo del lugar donde se lo observe. Por eso dice constelaciones circumpolares. Ahora, les recuerdo lo que vimos en el video. Se decía que había un movimiento prácticamente que se genera de 365 días. Nosotros giramos en torno al Sol, lo que significa que nuestra posición en el universo va cambiando poco a poco. Se dieron cuenta las civilizaciones y observaban que 365 días rotaba prácticamente el mismo escenario en el cielo, lo que dio a conocer el año lunar. Y ahí tenemos ya esto, ya es desde hace muchos tiempos atrás, y esto dictó lo que es 24 horas, esto dictó lo que son los meses, esto dictó lo que es el año. Veamos las constelaciones de primavera. Bien, como ustedes ya escucharon, cuando en primavera está en la zona norte, abajo, en la zona sur, tenemos el otro extremo, en verano. Así que yo me voy a referir solamente a la parte norte. ¿Sí? De pronto algunos han estado en Argentina, me van a decir, no, eso no ocurre. Bien, está bien,
pero les hago recordar que cuando arriba está en invierno, abajo está en verano, por la posición que nos encontramos en el sol. ¿Sí? Eso ya deben saberlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de primavera, si pueden anotar a ustedes allí, hablamos de marzo hasta junio, en la parte norte. Nos encontramos acá en Canadá, Estados Unidos. Ahora, durante esas épocas, nosotros estamos en primavera. Ahora, ¿qué constelaciones nosotros podemos observar cuando nos encontramos allí? Charlie, ¿qué constelaciones nosotros podemos observar en la época de primavera en el hemisferio norte? Y hablamos de la fecha del 20 de marzo al 21 de julio. Durante estas épocas del año se pueden observar las galaxias Cráter, Hiedra y Leo, entre otros. Bien, les quiero decir algo. Lo que ustedes van a leer son las más importantes. De hecho, se genera 800 divisiones a nivel estelar. Imagínate, son 800, pero se ponen las más importantes porque ayudaban a la navegación, a muchos quienes estaban en el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Y esto les ayudaba mucho a orientarse. Anteriormente nosotros no teníamos, bueno, ellos no tenían lo que es la brújula, pero ¿cuál era su horizonte? Pues tenían que identificar cuáles eran las constelaciones que se encontraban a los diferentes puntos cardinales, al norte y al sur, para saber a dónde ellos iban. Ahora, hablemos de la época de verano, ¿sí? Nos trasladamos a la época de junio hasta septiembre. Entonces, ¿qué pasaba en verano? ¿Qué constelaciones podemos observar en verano? Emily Bonilla, ¿qué constelaciones se observaba en el Polo Norte, ¿sí? En la época de verano? Al anterior de la Vía Láctea son visibles las constelaciones Cisne, Flecha o Caballillo, entre otros. Caballito, ¿sí? Caballito. Ahora, como ustedes pueden percibir, primavera y verano, están hablando de dos estaciones, lo que significa que en un mismo punto, en diferentes estaciones del año, en diferentes meses del año, no se observan las mismas constelaciones. Y eso ya lo hice mención en vista de que nuestro planeta Tierra gira en torno al Sol por 365. Es como que tú en este momento estés mirando hacia la ventana que yo estoy observando, veo el cielo, pero si yo voy girando, ya mi perspectiva es otra. De igual forma, nosotros no percibimos que nos movemos, pero sabemos con certeza que existe la rotación y la traslación. Lo que indica es que el ángulo va a cambiar cuando nosotros observamos el sistema estelar, ¿sí? Pasamos a otoño. Aquí nos vamos a centrar a lo que es septiembre y diciembre. Ojo, recuerde que estoy yo en la parte norte, porque en la parte sur cambian las estaciones. Bien, en otoño, ¿qué constelaciones yo podría observar? José Vargas. Se hacen visibles Andrómeda, Acuario y Pegaso. Ya, por ahí escuché un poquito. Andrómeda, Acuario y Pegaso, ¿sí? Bien, vamos a ver un video porque esto de aquí tendría que buscarles una gráfica a cada uno, pero ya se lo va a explicar de una forma más minuciosa. Pasamos a la constelación de invierno y es justamente en esta época. Por ejemplo, hablamos del 21 de diciembre hasta el 20 de marzo. De hecho, nosotros reconocemos esta estación porque siempre vemos las películas que tienen que ver, ¿sí?, con Norteamérica, con París. Bueno, la situación es que todo lo que está en el hemisferio norte tiene una sola estación en este momento y es ellos los que nos han inundado en el cine la información de que en diciembre estamos nosotros en invierno. Y cuando ya nieva, también podemos observar el cielo. ¿Qué constelaciones nosotros observamos allí? Luis Flores. Luis Flores. Dígame, licenciado.
No te escucho. ¿Qué constelaciones vemos en invierno? Se puede observar gran ¿No? cantidad de constelaciones, como Orión, Cochero y Liebre y Géminis. Muy bien. Orión, ya van a escuchar la historia de Orión, ¿sí? De Géminis. Como ustedes pueden observar, se divisa en el cielo y lo que hacen prácticamente quienes estudiaron las estrellas unieron puntos. Y dependiendo de, me imagino, de su imaginación más que todo, pudieron centrarse en nombres peculiares. Por ejemplo, aquí yo no comparto mucho, pero sí lo voy a dar porque es una materia. Tenemos las constelaciones del zodiaco. ¿Sí? Muchas personas, todavía conozco algunas que se manejan por lo que se dice, ¿sí? En este zodiaco. De hecho, hay personas que son expertas en mirar las constelaciones y dicen, a ver, ¿de qué mes naciste? Ah, ya, tú eres escorpión. Por ejemplo, en mi caso, me saben decir, tú que me... Ah, tú eres escorpión, tú eres así, tú eres en el amor, tú eres así de carácter, te va bien en negocio. Bueno, para mí realmente eso todavía no es cierto. No sé en el caso de ustedes, pero ¿qué es lo que ocurrió cuando vimos nosotros el video anterior? Inclusive los reyes, en ese caso sería hoy día el presidente de los Estados Unidos, los reyes de Egipto, prácticamente ellos estudiaban y decían que tenía mucho que ver con el futuro de ellos. Ahora reconocemos que no hay un impacto directo en nosotros, aunque hay sí muchas personas que dicen que las constelaciones genera un impacto dentro por las ondas que ellas realmente emiten y que impactan tanto en el ser humano que puede repercutir en su futuro y en sus acciones. Y le dejo a criterio de cada uno de ustedes. De hecho, aquí tenemos Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Son los más conocidos por esta situación del zodiaco. Ahora, leo para ustedes, esto se ha manejado dependiendo las creencias que ha habido en cada sistema. En los tiempos antiguos las constelaciones presentaban, por ejemplo, animales. Por ejemplo, hemos hablado de la Osa Mayor o Osa Menor, seres mitológicos, ¿sí? También héroes, inclusive hasta dioses. En cada cultura muchas de ellas tenían un significado muy valioso para los pueblos ubicados en el hemisferio norte. Por eso me centré mucho en lo que es la parte norte, porque más se estudió allí las civilizaciones que prácticamente rondaron y datamos información por la arqueología, tenemos en Egipto, también en la Unión Europea. Entonces se centran más todo lo que tiene que ver en la parte norte. Pero esto tiene un valor histórico y cultural que prácticamente difiere una cultura a otra. Inclusive hasta los incas mismos adoraban a las estrellas y se manejaban. ¿Quién ha escuchado acerca del calendario azteca? Ellos también manejaban las constelaciones y por ende ellos también tienen una arqueología maravillosa. Quien ha ido a México puede percibir esta situación. Bien, en sí las constelaciones han formado parte de la religión de varios pueblos. José Vargas. Y, o sea, yo sí conozco el calendario azteca, que es como 8 años atrasado que el actual. Hasta atrasado te escuché. Cuando le aplastan el micrófono a la barra espaciadora, cuando termine de hablar, ahí sí le sueltan, porque si no le escucho entrecortado. Si tú le conoces, ya tienes una ventaja y puedes ver que aquellas civilizaciones no solamente se adelantaron en lo que tiene que ver los astros, como ustedes vieron, está intrínsecamente relacionado con la física, con la lectura, ahí toda la ciencia está envuelta. Prácticamente al estudiar eso hicieron que la aritmética también evolucione, la matemática, la lectura, porque también se hizo, se creó prácticamente una escritura para poder datar, ¿sí? En los restos fósiles que ahora nosotros encontramos, como por ejemplo en los huesos, ¿sí? Ellos escribían y es una forma que ellos anteriormente no tenían el papiro, no tenían el papel y podían generar esos jeroglíficos que nosotros ahora les reconocemos. Bien, aquí hay un punto importantísimo. Esas constelaciones, además de que formaban parte de la religión de los pueblos, por ejemplo, cuando hablamos de religión, sí, se habla de dogmas, de creencias,
Y prácticamente cuando tocamos este tema de religión, nos vamos a ese concepto. Ellos creían que prácticamente ellos dominaban los cielos, ¿sí? A todo ser humano. Es decir, lo que se presentaba en el cielo nos decía el futuro y por ende se adoraba aquello. Pero había posteriormente, en la navegación se dio mucho para que ellos se puedan orientar y entre ellos tenemos aquí las constelaciones como la Osa Mayor y también la Cruz del Sur. Entonces, si yo me dirigía hacia el sur, tendría que ir hacia donde yo podía encontrar esa luz, por decirlo así, y yo poderme dirigir y no perderme. Y también si yo quería irme al norte, obviamente me hacía relación con la Osa Mayor. Regresamos al otro Zoom.